Bueno, vamos continuando. Les digo, cada vez que hacemos un cortecito, los cortecitos son también para, tenemos allá el buffet con las chicas, así que si quieren algo calentito o algo fresco o comer algo, allá en el rinconcito tienen un espacio. Por otro lado, se puede aprovechar también para ver las muestras que hemos traído, una directamente del gremio de Luz y Fuerza y otra que trajimos de Buenos Aires. Básicamente hay una muestra que me gusta mucho, que tiene que ver con el juego entre el pasado y el presente, el color, el blanco y negro, y que tiene que ver con un poco la mirada hacia otro lado que tiene la sociedad con respecto a las problemáticas sociales y a la problemática de los desaparecidos. Dos cosas. Yo quiero agradecer a la Universidad Popular de Carolla. ¿Andan por ahí? ¿Se me escaparon? Deben estar afuera. Ah, ya están. Bueno, quiero agradecer a los chicos de la Universidad de Carolla que desde hace un año, creo no equivocarme, ¿hace un año? El 20 me dicen hace un año, están trabajando. Es una universidad popular hermana, nos hemos hermanado hace un tiempito, estamos trabajando con ellos. Creo que están haciendo un esfuerzo importantísimo. No son unos gringos importados como nosotros, que somos bonaerenses, estos son de acá, de Córdoba. Y están trabajando con carreras. Vamos a trabajar conjuntamente con una diplomatura en agentes sanitarios, justamente en cuestiones que tienen que ver con el trabajo territorial y con problemáticas de salud y atención primaria de la salud. Así que chicos, yo les agradezco mucho la presencia y la verdad que bueno, ojalá podamos seguir construyendo cosas juntos. Gracias por estar. Nobleza obliga. Aplausos, sí. Nosotros ya estamos cancheros, hace 14 años que estamos, ¿no? Somos como los hermanos, los viejos. Sabemos el esfuerzo que hay que hacer para construir una universidad popular, sobre todo cuando no hay subsidio, no hay nada por detrás más que el esfuerzo de los militantes y la gente que trabaja dentro de las universidades populares. Nobleza obliga. Yo hace un rato cometí un error por desconocimiento. Yo decía, en función, digamos, del conocimiento general, que los desaparecidos habían comenzado en principio desde 1974. Me corrigen la gente de allá de los puestos donde están las películas, ¿sí? Muy interesantes, ¿sí? Vayan a ver todas las muestras, las chicas de artesanía también. Me corrigen que aquí en Cosquín hubo un desaparecido en 1973. Yo lo desconocía, pido disculpas a ustedes y pido disculpas al compañero desaparecido. Justamente me estaban dando esta película para contarme su historia, ¿sí? Y su nombre es Willy Burne. Yo desconocía su historia, me voy a adentrar justamente en la historia de este compañero, pero bueno, me parecía que había que nombrar un desaparecido de aquí de Cosquín, que fue en 1973, me marcaron un poco el error y bueno, bienvenido sea. Creo que está la comisión, anda por ahí la comisión de Derechos Humanos de Cosquín. ¿Están acá? Que pasen. Acá es caserito esto, que se hagan amigos. Porque la idea, justamente, no es que hablemos de cuestiones genéricas y hablemos de cuestiones que tienen que ver con la historia en general, que son muy importantes. Pero también ha habido una lucha, también ha habido desaparecidos aquí en Cosquín, también hay muertos y compañeros militantes a quien honrar. Entonces yo creo que es muy importante el trabajo que está haciendo la comisión, así que los dejo con ellos. También hubo una maestra, Amelia Insaurralde, el 7 de abril del 76. Decilo, por favor, vení. También estuvo desaparecida el 7 de abril del 76, Amelia Insaurralde, maestra que hizo muchísimo por la gente de acá. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Desde la Mesa de Derechos Humanos de Cosquín, fundamentalmente saludarlos a todos, agradecerles a los organizadores de estas jornadas por el esfuerzo que han hecho para que esto sea posible, por el esfuerzo que hicieron y porque se animaron a que desde ayer estamos compartiendo, digamos, con panelistas extraordinarios esta actividad y que de verdad, digamos, es un honor además poder acompañarlos en esta actividad. Como decía el que nos presentaba, pertenezco a la Mesa de Derechos Humanos Cosquín, la cual, digamos, está integrada por diferentes personas, algunos militantes de distintos partidos políticos y otras personas que no pertenecen a ningún partido, pero que nosotros tratamos de que nuestra mesa sea una herramienta, sea la instancia que nos une en defensa de los derechos humanos, de los de ayer y de los de hoy. Agradecerles fundamentalmente por haberme permitido el honor o habernos convocado, digamos, para presentar a un representante de uno de los organismos de derechos humanos. Nosotros sabemos lo que significan los organismos de derechos humanos para nosotros, han sido siempre nuestro ejemplo y nuestro faro por su esfuerzo, por su tenacidad en la lucha. Básicamente eso, estamos medios cortos de tiempos, así que fundamentalmente contarles que está con nosotros Elena Galinari, que fue la primera nieta nacida en cautiverio en la provincia de Buenos Aires, apropiada por la policía bonaerense, por integrante, y hoy integra la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo con nosotros entonces, así que fundamentalmente dejarles a ella el micrófono. Buenas tardes. Realmente es un placer estar en Cosquín hoy. Es muy importante estos eventos, sobre todo para la zona en que nosotros vivimos, y que llegue una universidad como la de Escobar para ampliar oportunidades. Vengo en representación de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba. Había sido invitada Sonia Torres, que es la presidenta y la única abuela que nos queda viva en Córdoba, por razones de salud y por cuidado institucional, después de todas las actividades que tiene marzo, que son muy, muy movilizantes para todos. Han decidido que venga yo, así que, bueno, voy a tratar de contarles un poco el trabajo que hacen las abuelas y traer también una reflexión personal. Me gustó mucho el título de este seminario, que dice La construcción social de las derechas represivas, y pensando un poco esto de la construcción social de las derechas represivas, se me ocurrió que los organismos de derechos humanos en la Argentina tuvieron que deconstruir ese relato social que se quiso imponer a través del terrorismo de Estado. Y una de las pruebas fehacientes que en el caso de las abuelas se ha tenido, bueno, fue la recuperación de los nietos. Y que, bueno, me parece que más que romper el sistema en esa parte es imposible. Ahora voy a compartir con ustedes un breve video que es un institucional de abuelas, dura 12 minutos, que cuenta un poco cuál es el trabajo y qué han hecho ellas, que ha sido fundamental para la recuperación de los nietos y que son como hitos importantes, más allá de muchas otras cosas que junto a los otros organismos es su objetivo fundamental, ¿no? Que es la memoria, la verdad y la justicia, además de la recuperación de la identidad. Carlos, no sé si ya está. Gracias. ¿Qué sabés de las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Las abuelas de las Plaza de Mayo? ¿Quién? Que
Son unas abuelas que buscan nietos porque un grupo se los llevó. Están encontrando a los nietos que los papás fueron secuestrados en la época de los militares. Ellas luchan por encontrarlo. Y aunque los militares le dijeran que no hagan más y todas esas cosas, iban circulando para que les devuelvan a sus hijos y nietos. Algunas abuelas han recuperado sus nietos y algunas abuelas no. Se los llevan a otras familias y les ponen otros nombres. Y al no encontrarlo, sienten mucha tristeza. Porque se sienten solas porque no tienen a sus hijos ni a sus nietos. El 24 de marzo de 1976, una dictadura se adueñó del poder en la Argentina, eliminando derechos y libertades. A través de grupos criminales, secuestró y mató a estudiantes, obreros, luchadores sociales. Y no conformes con tanta crueldad, se robó a sus hijos, les borró la identidad y los separó de sus familias legítimas. Un gran sector de la sociedad apoyó a esta dictadura cívico-militar. El silencio y el miedo se volvieron algo natural para los argentinos. El resultado, un país sin derechos, una patria sin justicia ni igualdad, donde la vida de sus ciudadanos ya no tenía ningún valor. Un país gobernado por el terror. Entonces, las madres comienzan a preguntar por sus hijos. Las madres de Plaza de Mayo se reúnen pacíficamente alrededor de la pirámide de Mayo. Quieren recuperar con vida a sus hijos detenidos desaparecidos. Algunas de estas madres comienzan a preguntarse por los hijos de sus hijos e hijas desaparecidos. Estas 12 abuelas también se preguntan qué pasará con los bebés de sus hijas y nueras embarazadas detenidas. La búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo es desesperada, en soledad y sin información. Golpean puertas de cuarteles, casas cuna, iglesias, juzgados. La respuesta es siempre la misma: silencio, desprecio, indiferencia, amenazas. Pero nada de esto las amedrenta. Las abuelas se reúnen en secreto, buscan a sus nietos, investigan, redactan denuncias para presentar ante la justicia, juntan información de cada nieto. El trabajo es enorme, pero su amor es más grande que cualquier obstáculo. Entonces, las abuelas se preguntaron cómo iban a reconocer a sus nietos. Tienen mechones de pelo, huellas de los pies, fotos. Pero los nietos han crecido en todo ese tiempo. Y hay otros nacidos durante el cautiverio de sus padres, a los que ni siquiera conocen. ¿Cómo reconocer entonces a sus nietitos? Saben que con una muestra de sangre se puede establecer el vínculo entre un padre y un hijo. Pero en este caso, los padres están desaparecidos. Las abuelas se preguntan si se puede utilizar sangre de otros familiares para identificar a sus nietos. Sean grandes o pequeñas, a veces las respuestas esperan ser encontradas. Solo hay que ir a buscarlas. Así, un equipo de investigadores en los Estados Unidos formula el índice de abuelidad y coincide con el regreso de la democracia en la Argentina. El aporte de la genética en la búsqueda de abuelas es fundamental. Sin eso, sin ese ingenio, ese invento puesto para práctica de esto, era imposible. Y bueno, aquel avisito que salió en un diario de La Plata, donde decía que un papá que negaba la paternidad, bueno, con la comparación de la muestra del presunto padre con el presunto hijo, dio que era, dijimos, bueno, se puede comparar la sangre del papá con el hijo, pero los papás no están. ¿Con qué vamos a comparar? Pero estamos las abuelas, los abuelos, ¿servirá? Y ahí empezamos ya, dentro de todos los periplos que hacíamos buscando apoyo internacional, empezamos a buscar ahora el apoyo de la ciencia. Nosotras estábamos convencidas que por intermedio de la sangre se podía identificar a una persona. Para demostrar lo buenos que eran esos estudios, yo presté a mi nieta, la llevé al laboratorio, se le sacó sangre a mi nieta para demostrar que intercambiando mi sangre con la de ella y de los otros abuelos con ella era nuestra nieta, por suerte.
que dimos la sangre, porque gracias a eso se pudieron encontrar tantos nietos. Alrededor de 500 niños fueron apropiados durante la dictadura. La apropiación de hijos de desaparecidos se enmarca en una cultura que considera a los niños como objetos y no como sujetos de derecho. Las abuelas, desde el principio, buscan sensibilizar a la sociedad sobre el derecho a conocer el propio origen y sobre el derecho de sus familias a recuperar a esos chicos. Están convencidas que la restitución de la identidad es el único camino para liberarlos. Y esta lucha se ve reflejada con la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI. Queríamos tener algo que esté contactado con el gobierno de turno, algo que sea oficial, porque lo nuestro es una ONG, así que queríamos tener algo que tenga el peso de la ley. Y ahora ya en la Secretaría de Derechos Humanos existe este espacio donde cada vez más perfeccionado, con más caminos de acción e implementando con rapidez gestiones de que ante una duda se presente un joven hoy o una joven acá en esta casa de abuelas, se lo derive a la CONADI y pueda inmediatamente y sin juicio ante la justicia conseguirle un turno para que el banco extraiga sangre, procese, compare y dé respuestas. Cosa que nosotros no podemos decirle a la justicia lo que tiene que hacer, al banco lo que tiene que hacer, porque eso es resorte del Estado. A poco de volver la democracia, 5 jefes de la dictadura fueron condenados en el juicio a las juntas, pero la presión de los militares logró que se sancionaran las leyes de obediencia debida y punto final, y que todo el resto quedara impune. Este círculo de impunidad se cerró con los indultos que promulgó el expresidente Menem a poco de comenzar su mandato. Las causas por robo de niños quedaron afuera del alcance de las leyes de impunidad. De esta manera, se convirtieron en el único resquicio para juzgar a los represores. En los años 80 y 90, las penas a los apropiadores eran leves. Para 1990, las abuelas ya habían encontrado a 45 nietos, pero los medios todavía se referían a sus apropiadores como padres del corazón. La sociedad aún no comprendía la importancia del derecho a la identidad. Las abuelas se preocuparon por explicar la complejidad de la apropiación de niños. Y mientras, sus nietos seguían creciendo. Ya no buscaban niños, sino adolescentes. En 1998 se llevó a cabo la primera presentación por el juicio contra el Plan Sistemático de Apropiación de Menores, una causa emblema de la asociación. Allí se investigaron más de 30 casos de nietos apropiados. Se condenó a los altos mandos de la dictadura y se comprobó que hubo una práctica sistemática de robo y sustracción de identidad a los hijos de desaparecidos. Por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil a las penas de 50 años de prisión. Este juicio ha concluido. Esto es todo por parte de este tribunal. La sentencia recién se dictó en el 2012. El arduo trabajo de años daba sus frutos, pero las abuelas no bajaron los brazos. En los años 90 se dan cuenta que sus nietos ya son jóvenes que pueden participar de su propia búsqueda. Inician campañas masivas para convocarlos, para que aquellos que tengan dudas sobre su identidad se acerquen, porque la lucha de las abuelas es una lucha de todos, una lucha que nos convoca sin importar colores ni banderas políticas. Las abuelas no estaban solas, ¿cómo podían estarlo? Estas campañas dan visibilidad a la búsqueda de los nietos. La Red Nacional por el Derecho a la Identidad lleva el mensaje de abuelas a los posibles nietos que pueden estar en cualquier parte. Las abuelas no están solas. Esa es la fuerza de su lucha. Una lucha que empezó siendo de unas pocas, hoy es de miles. Las
campañas de difusión continúan, pero ahora esos nietos ya son adultos y muchos de ellos ahora también tienen hijos. Y al igual que sus padres, ellos también tienen derecho a conocer su verdadera historia familiar. Ya nadie habla de padres del corazón, se habla de una búsqueda legítima, se habla del derecho a la justicia, se habla del derecho a la identidad. ¿Cómo no sentirse inspirado por estas mujeres? Mujeres, madres, abuelas que buscan a sus nietos, que abren su corazón y sanan sus heridas con cada nieto recuperado. Y con cada hombre y mujer solidario en la búsqueda de la verdad y la justicia. Mi nombre es Leonardo Fossati, mi papá se llamaba Rubén Leonardo Fossati y mi mamá Inés Beatriz Ortega. Soy Victoria Montenegro y ellos son mis hijos. Yo soy Gonzalo. Yo soy Santiago. Yo soy hija de Roque Orlando Montenegro y de Hilda Torres. Ya son más de 100 los nietos restituidos. ¿Cómo no sentirse inspirado por estas abuelas? La vida abre caminos. La vida trae esperanza. La vida es compromiso. La vida encuentra la vida. Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, ahora sí, pudimos ver el video. La verdad que me pasan muchas cosas porque veo este video y se me ocurren un montón de ideas para hablar con ustedes, ¿no? Pero bueno, el tiempo está acotado, así que volvemos un poco. Como les dije antes, cuando nos invitaron a este seminario, me puse a pensar en esto, en cómo tuvieron que formarse los organismos, cómo que tuvieron que caminar y tratar de derribar toda la ideología y la matanza y el genocidio que estaba llevando a cabo la dictadura militar. Y pensaba en esto, ¿no? En cómo tuvieron que deconstruir estos famosos consensos que estuvimos hablando desde ayer con las ponencias que ya estuvieron acá en este seminario, donde había mucha gente que esto, ¿no? Que no sabía, no pasaba, algo habrán hecho. Y parte de la connivencia de la sociedad, porque 30.000 personas es muy difícil no darte cuenta, ¿no? Que no están. Había un poema muy lindo que decía cuánto había consumido 30.000 personas. Por ejemplo, decían que era la cancha de River llena. No sé si alguno, no la conozco, pero es muy grande. Como estas cuestiones que uno no puede dejar de costado y de lado. Bueno, como les decía, también creo que justamente el objetivo final de las abuelas, que es encontrar a los nietos, que somos nosotros, ¿no? Que es como la prueba fehaciente de cómo deconstruir eso y que eso realmente pasó, que eso es así. Voy a relatar un poco mi historia como para tener una experiencia cercana. Mis padres eran militantes. Mi papá venía de la JTP, era obrero metalúrgico, era parte de la comisión interna de delegados de esa fábrica en zona norte. Él después militó, era parte de Montoneros, zona norte. Mi madre era docente. Venía de una militancia primero un tanto religiosa, después continuó en la FAP y después eso se fusionó en Montoneros. Ella era de zona norte, provincia de Buenos Aires,
tenía 2 hijas de otro matrimonio. Mis padres se conocen en la militancia durante los 70. Casi toda la familia de mi mamá militaba, desde mi abuela, que era también una persona muy comprometida, lo fue hasta el último día de su vida. Y bueno, mi papá en realidad venía de La Pampa, había dejado su familia en La Pampa, y mis abuelos después vinieron a Buenos Aires a estar cerca de su hijo mayor y de su hermana. Y ellos se conocieron en la militancia. Y bueno, en julio del 76 mi papá es detenido por fuerzas militares. Mi mamá para ese momento está embarazada de mí, de 7 meses. Mi padre, al momento de la detención, no se supo más nada de él, iban juntos. Mi mamá es detenida en septiembre del 76 junto con mis hermanas, que las dejan donde estaban viviendo. Para ese momento ya estaba clandestina, por supuesto, tratando de involucrar a la menor gente posible. Bueno, la llevan a mi mamá. Previamente es detenida mi abuela, unas horas antes. Las dos son llevadas al mismo lugar de detención, que todavía no hemos podido saber por dónde pasaron. Ahora en la familia tengo un tío que se está ocupando un poco de eso y parece que hemos dado con algún lugar bastante certero, donde estuvieron, por lo que se acordaba mi abuela, de los sonidos, de los ruidos, de la reconstrucción que han hecho la mayoría de los detenidos que han estado en algún centro clandestino. Bueno, y mi mamá es detenida, no sé dónde la llevan, no sabemos por ahora. Y de mí se apropia un policía de la provincia de Buenos Aires, y vivo con esta persona y su mujer durante 10 años. Y yo, no era mi idea contar tan lineal la historia propia, pero me parece que dentro del contexto que estamos teniendo en las charlas está bueno, porque bueno, esto también es parte de la continuidad de la que se habló mucho acá en este seminario, de estos grupos oligárquicos de poder hegemónico que quieren implantar un sistema neoliberal. Entonces, bueno, como les decía, estuve viviendo durante 10 años, y quiero recalcar también esto, la palabra apropiación, porque es algo que se confunde mucho en la sociedad, que en realidad de los 500 nietos que estamos buscando, de los 121 todos son distintas historias. Algunos fueron adoptados de buena fe, con papeles legales, otros fueron adoptados con papeles no tan legales, y muchos otros, como en mi caso, que fuimos apropiados. Y este es el punto, usar la palabra correspondiente con el peso que tiene y lleva, porque no es lo mismo. Esto fue un plan sistemático de apropiación de hijos de subversivos. Entonces, que también era parte de la ideología del terrorismo de Estado. Dentro de este marco, volviendo un poquito para atrás, en mi caso en particular, sabía que no era hija de este policía de la provincia de Buenos Aires y esta mujer que era una ama de casa. Estaba anotada como hija propia, es decir, como hija biológica en el certificado de nacimiento, pero me habían dicho que no, digamos, yo sabía que no era hija de ellos, esto me lo habían dicho. Entonces, bueno, en el año 1987, a través de la búsqueda de las abuelas y con la tesudez de mi abuela, en particular mi abuela materna, que también había sido detenida junto a mi mamá, y a la semana la liberan. Mi madre no corrió, mi madre y yo no corrimos esa suerte. Bueno,
me encuentro Abuelas de Plaza de Mayo a través de una investigación, que ellas en esa época, bueno, no hay como ahora, que en algún aspecto es más fácil porque los chicos vienen solos a tocar la puerta cuando ven de su identidad. En ese momento habían pasado 3 años de la vuelta de la democracia, estaba todo muy confuso. De hecho, en el 87 hubo un levantamiento cara pintada, es decir, tampoco era que estaba todo muy tranquilo. Tampoco después, porque bueno, Julio López es un desaparecido en democracia, así que, como decía hace un rato Mariano Sarabia, hay que estar preparados, ¿no? Porque tienen fuerza, tienen poder, nunca se terminan de ir. Nosotros tampoco, porque acá estamos, ¿no? Así que eso también es importante. En el año 1987, a través de una investigación y la comparación en ese momento no existía el ADN que se usa ahora, se hacía un índice de abuelidad, como vieron en el video. Había algunas denuncias sobre mí, digamos, y específicamente Chicha Mariani, que fue la primera presidenta de Abuelas, hizo una denuncia específica porque mi apropiador vivía muy cerca de donde habían detenido a su familia. Entonces ella pensaba que yo era su nieta, ya ahí tenía una presunción. Cuando se hacen los cotejos con las familias que podrían llegar a coincidir, no coincide con ninguna de las 3 que se habían presentado. Entonces los abogados de la asociación piden más abuelas porque no había dado. Entonces en ese momento mi abuela, que no vivía en Buenos Aires, se había ido a vivir a La Rioja porque después de estar detenida no podía, ella era también docente, era antropóloga, era licenciada en artes también, no podía ejercer en ningún lado y tuvo una posibilidad en La Rioja. Así que ahí se fue, porque necesitaba trabajar, madre de 7 hijos, así que ahí se fue. Y bueno, hizo toda una historia para que poder dejar su sangre. Y bueno, cuando cotejaron, daba un 99,9% conmigo, ¿no? Se hicieron varias comparaciones. ¿Y qué pasó? Era la primera vez, porque Abuelas había encontrado por su propio trabajo a Paula Eva Logares en el año 84. Pero a mí, cuando me encontraban a mí, era la primera vez que Abuelas encontraba a una niña nacida en el cautiverio de su madre. Entonces, todo esto para ellas fue muy importante porque le daba como una luz de esperanza de saber que sus hijas, que habían sido secuestradas de 2 meses, 3 meses, 6, 7, 9, bueno, habían dado a luz efectivamente. Así que eso fue un poco un antes y un después dentro de la búsqueda, porque esta comparación era efectiva y bueno, podíamos recuperar la identidad de un montón de nietos que estábamos buscando. La verdad que más allá de toda esta historia que en sí es parte del horror, ¿no? Porque es parte del genocidio, es parte de muchos compañeros que no están, muchos compañeros que se tuvieron que ir al exilio, familias desmembradas, también el terrorismo de Estado, justamente lo que apuntaba era la familia, porque es el primer eslabón que vos rompés. Si vos rompés la solidaridad de la familia, rompiste toda la sociedad, ¿no? Un poco esta cosa de no tener memoria, de borrar la memoria. Bueno, no le salió tan bien, evidentemente, porque nosotros estamos acá, insisto, ¿no? Y me parece importante este relato como para no olvidarnos de nuestra historia, que realmente fue ayer, no fue hace tanto, es decir, como no fue ayer. Y esta historia viene encadenada como desde el genocidio de los pueblos originarios hasta hoy, digamos, es todo parte de una continuidad. Bueno, como les decía, volviendo un poco atrás, bueno, imagínense para las abuelas encontrar una nieta que nació en el cautiverio de su madre, estaban chochas, estaban muy contentas. También era una expectativa, porque, claro, la persona, en este caso que sería yo, me dijeron que sea seria, estoy siéndolo, ¿no? Bastante seria, bueno, estoy tratando de mantener la forma. Claro, el tema era que estaban recuperando, si bien es hija
estás buscando, ¿no? De tu hijo desaparecido, una persona que había sido criada en un lugar con una ideología fascista, ¿sí? Que bueno, ese es un problema. Bueno, por eso les decía, tuve mucha suerte porque al tener 10 años, en muchos aspectos, a mí me sirvió mucho en poder desenvolverme mucho mejor y no tener tampoco una bajada de línea de tus apropiadores, de mis apropiadores en este caso, para seguir lavándote la cabeza, porque bueno, esto era parte de un plan sistemático, es decir, era apropiarse de este botín de guerra para reestructurarlos, ¿no? Me hacía acordar también un poco ayer, no sé si vieron la de Balco, los antropólogos que medían la cabeza, ¿no? Es como, bueno, esto, es decir, en otro contexto es un poco lo mismo, porque era directamente quedarse y transformarlo. Es decir, parece un poco de ciencia ficción, pero bueno, es real. Bueno, me parece a mí que el camino de los organismos siempre ha sido un camino muy dificultoso, muy en soledad en los primeros años. Los 90 fueron tremendos. Me parece, por lo menos yo estaba cursando la secundaria y claro, no se hablaba del terrorismo de Estado. Vos lo hablabas en tu casa, pero no lo hablabas afuera. Imagínense antes, no se hablaba de nada. Entonces, atravesar ese momento, como hoy también decía Mariano, fue complejo. Hoy me parece que la sociedad hemos logrado entre todos, ¿no? Tener un poco más de conciencia, hacernos cargo de un poco de nuestra historia, reflexionar sobre ella. Y bueno, y después el bálsamo, tal vez tardío, pero bálsamo al fin de la justicia, porque bueno, eso también es muy importante, el sentido de justicia y el ver que el Estado reconoce el terrorismo, te reconoce como víctima y por lo tanto aplica, también es muy importante, que me parece que todavía en algunos aspectos como sociedad nos falta mucho, porque no pasa eso con los pueblos originarios y con tantas otras atrocidades que han sucedido en este país. En el caso mío, hablando un poco de la parte legal, si los aburro, díganme. Hablando un poco de la parte legal, en el año 87, primero se inició la causa penal, por lo tanto yo estaba indocumentada, no tenía documento porque no tenía afiliación. Primero se hacía una causa penal, luego la causa civil, que es la que es la afiliatoria, ¿no? Que te dicen sos hijo de tal. A pesar de que yo tenía un alto índice de compatibilidad con mi familia y no había manera. Esa causa penal duró 10 años, así que estuve 10 años, en muchos aspectos seguía estando un poco secuestrada, porque realmente no podía salir del país, no me podía anotar en ninguna escuela, todo era de onda, es decir, porque bueno, conocía a mi familia, entonces me anotaban en el primario de onda, en el secundario de onda, y ya llegaba a la universidad y se complicaba la cosa. Empezaba a dar un poco de temor a mí, ya era porque la onda ya se iba a acabar en la universidad. Bueno, por suerte, justo al final de que termino el quinto año, se pudo terminar el juicio penal y ahí rápidamente se hizo el juicio civil, que igual duró un poco, y quiero hacer una mención explícita. La causa penal no duró 10 años porque sí. Duró 10 años porque mis apropiadores se empecinaron en que dure 10 años y se empecinaron en seguir molestándome, no sé cómo decir, seguir avasallándome los derechos, porque lo único que querían ellos es su libertad. Que lo lograron, de hecho, porque en realidad la sentencia final fue la prescripción de la acción penal. Entonces, hay una ley que dice que pasado 10 años que vos cometiste el delito, cae ese delito. Pero el tema es que no es que estas personas cometieron un delito y ya está. Ellos estuvieron durante 10 años, yo estuve secuestrada durante 10 años, no es que cesó en el mismo momento que ellos me robaron. Bueno, igual las leyes tienen estas cuestiones de interpretación. Bueno, la afiliación
también demoró porque también pusieron varios recursos. Al final, el último, no sé, les cuento una anécdota personal que la verdad que no lo sabía, yo me enteré en el momento, in situ me enteré. Como tenían la posibilidad, ellos decían que yo era la hija, insistían aún que era la hija biológica, ¿no? Aún insistían que era la hija biológica. Y en la parte filiatoria, ¿qué hace? La justicia te da opciones para presentarte a dar sangre y ellos no se presentaron, ¿sí? Entonces la última opción, que son varias, la ley a veces es muy democrática, muy constitucional. Bueno, la última era que nos sacáramos sangre, yo tenía que verlos a ellos y ellos verme a mí, entonces decir que esa sangre pertenecía a esas personas. Claro, esa parte no me la habían contado, que me iba a encontrar cara a cara con el posible asesino de mi madre. Por suerte no fueron, obviamente, porque no iba a dar nunca, ¿no? Entonces, bueno, fue como un dejo de tranquilidad esa situación. Que todavía, yo ahí tendría unos 18 años más o menos. Pero bueno, como les decía, ellos quedaron prescriptos de la acción penal. Yo me fui a vivir con mi familia, empecé a hacer mi vida dentro de mi grupo biológico originario. A conocer cosas de mis padres, a ver a mis hermanas y fundamentalmente a cambiar el nombre, porque antes no me llamaba Elena. Mis padres habían elegido un nombre para mí, por suerte. Entonces, bueno, cuando me dijeron que ellos ya habían elegido y que si era varón era Silvano y si era mujer era Elena, ¿qué pensaba yo? Imagínense, 10 años, me acababa de enterar que mis padres habían sido asesinados durante la dictadura, que tenía toda una familia que me estaba buscando y me estaban dando la opción a que elija un nombre. Es decir, en la cabeza un tremendo lío. Pero a mí me gustó Elena, no me gustaba mi nombre anterior, me venía bárbaro y es muy loco porque esto ya lo cuento algunas veces, ¿no? Yo tenía una muñeca que se llamaba Eleonora cuando estaba apropiada. Y nada, mi abuela materna se llama Leonor y mi abuela paterna Elena, es como Eleonora, una mezcla de Elena con Leonor, una cosa. Y me dijeron Elena y dije, sí, me encanta. Entonces, bueno, era como volver a nacer con 10 años, con mi familia que me amaba y me estaba buscando, con mis 4 abuelos vivos, con una historia que es parte de la historia de este país y que yo digo que no es que me tocó a mí, sí, me tocó a mí por ahí más directamente, pero es parte de todos. Y bueno, un poco a reconocerte, sentirte, la verdad que, bueno, cómoda, es como, y lo que dice el video, que me sentí libre realmente, volviendo a vivir con mi familia, me sentí libre. Esto lo llevo un poco a por qué la necesidad de la identidad, ¿no? Que uno a veces piensa que es algo abstracto, y no es abstracto, porque la identidad es parte de vos, es parte de tus padres, es parte de tus abuelos, de tus tíos, tus primos, de tu vínculo más pequeño, del barrio donde vos vivís, donde vos te criaste, son tus lazos más cercanos. Entonces, me parece que no solo la dictadura impuso un régimen político, económico, social, sino también social en esta parte, ¿no? En romper a la familia, romper lo básico de la sociedad, romper los lazos de solidaridad, romper la memoria, romper y borrar tus raíces. Digamos, esto es como, me parece que es importante como para pensarnos, ¿no? También qué sociedad somos y qué sociedad queremos ser, ¿no? Y hacernos cargo de todo lo que estuvimos viendo acá durante este seminario, desde aquel genocidio hasta hoy día. Es decir, cómo nos construimos, ¿no? Y cómo no, también, Balco, perdóname que te agarre todo el tiempo. Pero me acordaba porque él hablaba todo el tiempo ayer de la sociedad esquizoide. Realmente es como, y más hoy en día donde tenemos un gobierno que te dice una cosa, hace otra y te quiere hacer pensar y creer que lo que vos tuviste no es real. Es decir,
Es decir, más esquizoide que eso, no sé. Realmente es como, no sé, parece ciencia ficción. Bueno, me voy un poco por las ramas. Alguien me dijo que me iba a traer de vuelta y no veo ninguna señal que me... redondeando. Era acá que tenía que ver. Bueno, y por último, estamos hablando de la cuestión legal. Ellos quedaban prescriptos de la acción penal. Cuando caen las leyes de impunidad, punto final de evidencia de vida, tenemos la posibilidad de volvernos a presentar los organismos y las causas para revocar ciertos fallos. ¿Por qué? Porque estas causas son de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Entonces, bueno, me presenté como querellante en el año 2006 y en el 2012 se hizo finalmente el juicio, antes fue etapa de instrucción a mis apropiadores, en el cual finalmente ellos fueron juzgados con las leyes viejas, porque esa causa era una causa vieja, con otro código penal, y por lo tanto le dieron la máxima pena que el tribunal consideraba para este caso en particular, en el cual mi apropiador, que era una policía de la provincia de Buenos Aires, le cayeron 10 años, y a la mujer, por ser mujer y cómplice de un funcionario público, la misma cantidad de años, y a la partera que firmó falsamente el certificado de nacimiento, unos 7 años. Me quiero también detener un poco en esto. Suele suceder en muchos casos de apropiación que las mujeres que no han sido funcionarias públicas, por eso también es delito de lesa humanidad, está ejercido por un funcionario público, en general eran tomadas como pobres mujeres amas de casa que no sabían de dónde venían estos niños. Y no lo estoy diciendo como algo de machismo, sino que estoy diciendo que ellas eran cómplices de esta situación. Entonces es muy importante también que se haga justicia sobre eso, ¿no? Y bueno, en este caso pudimos lograr que el tribunal lo tome como si fuese un funcionario público. Bueno, para redondear un poco, no sé si por ahí me fui, volví, pero bueno, me parecía importante esto de cómo finalmente se puede mínimamente tratar de desmantelar ciertos discursos. ¿Por qué? Porque toda la sociedad hoy en día, bueno, también hay gente que dice esto que ayer citaban, esta mujer dijo, bueno, desaparecieron los que tenían que desaparecer, sí, realmente. Entonces, hay un lugar en donde se puede bajar ese discurso, nosotros tenemos que darnos las peleas para eso estamos, no tenemos que olvidarnos de lo que nos pasó, y me parece que más allá de un montón de cuestiones, tener presente de que los 30.000, me parece a mí que están acá, ¿no? Es como esto, sentir de que no estamos solos, ¿no? Y que por algo ellos habían luchado. Y antes de cerrar, ¿ya? ¿Puedo un poquito más? Les quería compartir, si es que puedo, un poema que escribí a mi madre para su cumpleaños. Te pienso en cada primavera, cada flor roja en su esplendor, cada mirada intensa, cada ser comprometido, en toda mujer revolucionaria, atrevida. Te percibo en mi torrente vital, tu deseo infinito de vida, en el milagro único e irrepetible, en la fortaleza de tu convicción, en tu entrega humilde, desprendida, y te extraño cada vez que me siento acorralada. Y es ahí cuando bebo de tu luz. Muchas gracias. Perdón, una sola cosa. Yo me extendí de verdad, pero hoy tenía que estar Sonia Torres acá, no yo en realidad. Y bueno, quiero recordar que en la sentencia de la amiga causa, que fue en agosto, el tribunal dictaminó que el nieto de Sonia Torres nació en la maternidad provincial el 14 de junio de 1976. Sonia Torres se levanta todos los días, va a abuelas al local y hace 41 años que está buscando a su nieto.
Por lo tanto, sepan que en Córdoba hay una filial de abuelas donde yo trabajo, donde está Sonia, y que está abierta a la sociedad, que cualquiera que sepa algo, que piensa algo, que duda, tenemos los brazos abiertos para recibirlo. Y por cierto que bueno, que no nos olvidemos que esta provincia es muy pujante y dio muchos líderes, así que no nos olvidemos de eso tampoco, ¿no? Y bueno, compañeros, hasta la victoria siempre.